Hola, espero que estén todos muy bien. Continuamos con la lectura y análisis de diferentes versos, creo que los más importantes del Bhagavad Gita tal como es. Hay algunos que a lo largo de mi vida me han impactado particularmente, entonces vamos a leer del capítulo 2, el texto número 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida, y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. En el análisis del texto anterior, del primer capítulo que leímos, Arjuna estaba en contra de la lucha y había caído en un estado de lamentación, de depresión, toda una cuestión de inseguridad. Hablamos más que nada del por qué surgen los conflictos y cómo la falta de conciencia del ser y la falta de identidad real muchas veces nos llevan a competir y a tener conflictos con las personas por cuestiones momentáneas, temporales, superficiales, pero cuando la persona encuentra su ser, su verdadera identidad, su centro, ese tipo de conflictos pierden el sentido, desaparecen. Arjuna estaba en una situación así, en una situación en la que él no podía ver su ser, su identidad, no podía razonar a ese nivel. Entonces había caído en un estado de lamentación, de depresión. Y por eso es que Krishna le dice: ¿de dónde te han surgido estas impurezas? Esto es un primer enfoque, una primera llamada de atención que le hace Krishna a Arjuna. Después, cuando él, vamos a leer, cuando él entiende que está actuando de una forma egoísta y le pide consejo a Krishna, Krishna va a explicar mucho más profundamente todo esto. Pero esta primera llamada de atención, Krishna le está diciendo que este estado de conciencia que él tiene en ese momento no es propio de alguien de su educación, de su cultura, de su nivel, porque en esa época, especialmente a personalidades como Arjuna, se les había dado todo el conocimiento necesario para poder razonar correctamente y comprometerse con lo que debían cumplir. En el verso siguiente, por ejemplo, le dice: oh hijo de Prita, ¿no? Ese era un nombre de Kunti, la madre de Arjuna. No cedas a esta potencia, a esta impotencia degradante, no es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Cuando le dice castigador del enemigo, le está señalando su deber, su rol como guerrero, como kshatriya, como alguien que tiene la responsabilidad de luchar, incluso morir por un objetivo por encima de él, como es el caso de establecer un orden en una sociedad que había sido víctima de personas inescrupulosas como eran sus primos, personas que no tenían problema en intentar matar, asesinar y aferrarse al poder injustamente por los medios que fueran necesarios, algo que vemos lamentablemente muy seguido en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en la actualidad. Personas que se tratan de prolongar no solamente ellos, sino también a sus descendientes, a sus hijos, para continuar un legado, un supuesto legado familiar de poder y ambición, sin importar las cualidades o el merecimiento o la, el compromiso para la posición de liderazgo que supuestamente deben tener para con la gente, ¿no? Simplemente por una cuestión de poder y ambición. Entonces Arjuna tenía que enfrentar esa situación. O sea, la gente que tenía delante no era
gente que fuera digna de ostentar ese poder. Ni siquiera sus maestros ya eran merecedores de ese privilegio, porque habían tomado el lado equivocado por una cuestión de intereses económicos. Es decir, ellos eran mantenidos por Duryodhan y por lo tanto estaban apoyando a Duryodhan, pero estaban en el lado incorrecto, porque Duryodhan carecía completamente de valores espirituales, morales, éticos. Ya como decía antes, una persona que trata de asesinar a su familia para eliminar competidores al poder y engañar, y como dicen en inglés, by hook or by crook, ¿no? Por las buenas o por las malas, de cualquier forma, no, esas personas no pueden llevar un cargo, tener un cargo de liderazgo. Entonces, esta posición, esta situación de lamentación de Arjuna no era correcta, no era apropiada para una persona con su cultura. Eso es algo que va más allá de esta historia. Es algo que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Nosotros vemos continuamente situaciones similares, ¿no? De personas que no entienden su compromiso con la sociedad, que no entienden su compromiso con los deberes que han adquirido debido a las cualidades que han ah, recibido de la naturaleza. Eso se llama Dharma. Dharma significa todas aquellas funciones que nosotros debemos realizar debido a nuestras cualidades, a nuestra naturaleza, lo que resulta propio de quienes somos. O sea, si yo tengo todas las cualidades y he recibido todas las cualidades para ser un gran artista, no puedo dedicarme a la política, tengo que dedicarme a aquello que es para lo cual fui equipado por naturaleza, por mi karma, o por mis méritos anteriores o por lo que fuera. Si yo tengo habilidad para aplicar la medicina y curar y sanar a los demás, no es muy lógico que me dedique a empresas comerciales, aunque lamentablemente hoy en día la medicina y el comercio están demasiado ligados, van muy de la mano, ¿no? Y eso es algo que no le ayuda para nada a la medicina, porque generalmente la tendencia que triunfa es el interés comercial y no el deseo de curar. Eso es en lo que se fundamenta el Dharma. Si yo tengo una naturaleza eh, de sanador, por ejemplo, eso es lo que tengo que priorizar. No tengo que priorizar, aunque tenga un deseo de enriquecerme o tenga habilidades comerciales, no, lo que tengo que priorizar es lo que corresponde a mi naturaleza. Y tiene que prevalecer eso más por encima del deseo de hacer negocios. Lamentablemente hoy en día está desequilibrado eso. En el caso de Arjuna, su naturaleza era la lucha. Normalmente no es algo deseable tener ejércitos y tener guerreros, porque eso significa siempre sufrimiento, significa siempre daño, perjuicios, conflictos, etcétera. Pero debido a cómo funciona el mundo, a cómo funciona la sociedad, es algo necesario. Y en este caso, no, por ejemplo, la policía. ¿Por qué tenemos que tener policía? Y porque hay personas deshonestas, ladrones, criminales, que alguien tiene que pararlos. Bueno, ese era el caso de Arjuna. Arjuna, como guerrero, tenía que parar a aquellos que estaban destruyendo los principios morales y religiosos de una sociedad, como eran los Kurus. Así que Krishna le hace ver a Arjuna, o trata en este momento, porque después se lo va a hacer ver con más claridad. En este momento es un primer, una primera advertencia que Krishna le hace a Arjuna, de que tiene que elevarse por encima de esos deseos mezquinos. Es decir, ¿cuáles eran los deseos mezquinos de Arjuna?
que si no podía disfrutar del reino y de la riqueza con las personas que iban a morir ahí, ¿no? Eso no tenía sentido, ¿no? Y se olvidaba, incluso ponía la excusa de que la guerra era algo malo para la sociedad, porque, bueno, sin duda que es así, pero a veces, como en este caso, donde el peligro de no actuar iba a crear una situación peor, no quedaba otra. El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada para detenerlo. Esa era la situación de Arjuna. Por eso es que Krishna le dice, no cedas a esta impotencia degradante, o de dónde te han surgido estas impurezas, ese tipo de advertencias o llamamiento que Krishna le hace. Entonces, lo que está transmitiéndonos acá es que cuando se presenta una situación en la que nosotros tenemos dudas y nos sentimos impotentes o nos sentimos deprimidos y caemos en una lamentación, no es algo a lo que nosotros tenemos que entregarnos, que tenemos que ceder, ¿no? Puede ser, obviamente, que en alguna situación nosotros nos sintamos afectados y caigamos en una lamentación y que esa lamentación nos inmovilice, nos deprima, nos tire para abajo, nos lleve a una frecuencia vibracional muy, muy baja, pero la razón, el entendimiento, la inteligencia, la comprensión, tienen que llevarnos a, a salir de esa situación. No tenemos que elevarnos por encima de esa condición, como dice aquí, degradante. No es como si nosotros por alguna razón nos ensuciamos, vamos y nos bañamos, y cuando salimos de la ducha, ¿no? Salimos con una energía renovada. No solamente que nos sentimos limpios, nos sentimos más íntegros, más transparentes, más energéticos. La sensación es totalmente diferente. De la misma manera, cuando caemos en un estado de lamentación, es, como dice acá, es una impureza, es una situación de impureza, es una situación en la que estamos inmovilizados por el peso de la naturaleza material y de las condiciones. Entonces, usando en principio nuestra inteligencia y haciendo un esfuerzo, tenemos que salir de esa condición degradante, como dice aquí Krishna, y tratar de recobrar nuestro compromiso y la memoria de cuál es nuestra función, de cuál es nuestro deber en la vida, para con nosotros, para con nuestra familia, para con la sociedad, para con el mundo en general, cuál es nuestro rol en este mundo, cuál es nuestro dharma, ¿no? Y eso es lo que importa, que nosotros podamos funcionar dentro de esta maquinaria cósmica perfecta, maravillosa y perfectamente equilibrada y ordenada, aportando nuestro granito de arena, nuestra función, porque no solamente vamos a ayudar a todo lo que nos rodea, sino principalmente nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Si nosotros queremos progresar, no podemos hacerlo desde la lamentación, no podemos crecer, madurar, evolucionar desde un estado de impotencia o negativo, o de una mentalidad que nos aleja de nuestra función en el mundo, que nos aleja de nuestro compromiso con la vida, fundamentalmente. Porque nuestro compromiso con la vida es cada vez mejorar, cada vez crecer más, cada vez evolucionar más en nuestra conciencia, y de esa forma, independientemente incluso de los resultados materiales, de esa forma vamos a alcanzar el éxito al final de nuestra vida, ¿no? A lo largo y al final de nuestra vida, especialmente. O sea, cuando tengamos que abandonar este cuerpo, abandonar esta situación temporal, ¿no? Podremos trascender
a un estado de conciencia superior. Esa es la idea del mensaje que Krishna le está queriendo dar a Arjuna aquí en en estos versos, que como decía es apenas un anticipo de lo que va a venir, pero ya es como le está marcando la pauta, ¿no? Le está marcando su error o el error en su situación, en su condición mental de ese momento, ¿no? Fundamentalmente no le está diciendo, no lo está apañando, no le está diciendo, bueno, pobre, no te hagas problema, las cosas van a salir bien. No, lo está empujando, lo está estimulando para que supere esa condición, para que se levante, se hierga y trascienda esa ceguera momentánea que le ha agarrado a Arjuna, que le ha cubierto la claridad de visión intelectual, la claridad del compromiso que él debe tener para con la sociedad en general, ya que él era un líder, no era simplemente el primo de los Kurus o el sobrino nieto de Bhishma, no, era un líder, y como líder él tenía un deber para con la sociedad, entonces tenía que levantarse y cumplir con su deber. Y eso es algo que todos tenemos, en mayor o menor medida. Todos tenemos un deber, con la vida, con nuestra familia, con nosotros mismos fundamentalmente. Y nunca tenemos que olvidar ese deber, nunca tenemos que abandonar, tirar la toalla, no tirar los guantes y decir, no puedo más, me quedo a mirar Netflix o simplemente me dejo languidecer hasta el final. No, todos tenemos que continuar avanzando, progresando, madurando, creciendo hasta el último día. Tenía un profesor en la facultad que decía, el hombre no se hace, el hombre y la mujer no se hace hasta que se muere. Porque mientras está vivo se está haciendo, no está hecho, se está haciendo. Y termina de hacerse, ¿no?, cuando se acaba la vida. Nosotros creemos que después sigue haciéndose porque vienen otras vidas, otras circunstancias, pero la misma persona sigue creciendo, sigue evolucionando, sigue madurando hasta alcanzar todo su potencial. Si lo podemos alcanzar en esta vida, genial, si no, no pasa nada, continuamos y continuamos y continuamos, ¿no? Y así es como cumplimos con nuestra naturaleza y cómo podemos realmente ser felices. Muchas gracias a todos, gracias por su paciencia de llegar hasta este punto del vídeo. Y les agradecemos sus likes que seguramente nos van a dejar. Esperamos que puedan compartir con nosotros sus comentarios y que se suscriban al canal. Nos estaremos encontrando en el próximo video. Muchas gracias a todos.